Ok, excelente. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Es un placer tenerles aquí esta noche para este estudio. Esta noche tenemos lección 6 de la Iglesia Cristiana. Y sí, esta noche estudiaremos Hechos 15, la historia del concilio en Jerusalén, donde Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso a los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo y por lo tanto no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Entonces, esto es una noticia maravillosa. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo y este mensaje es para todos. Recordemos las palabras de Gálatas 3, 26 a 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revistado de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Una buena noticia para nosotros. Excelente. Con esto vamos a empezar el estudio esta noche. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque nos diste el ejemplo de Pablo en la Biblia para que yo entienda mejor cómo poder hablarles a otros acerca de ti. Te pido que me perdones cuando me falta el valor para hablar, que aumentes y fortalezcas en mí el amor para los demás y el deseo de hablarles acerca de ti. Amén. Que Alejandro, bienvenido. Buenas noches de nuevo a todos. Ok, los objetivos de esta noche solo tenemos dos. Empezamos con este estudio, el estudio de las 4C. Vamos a leer y entender Hechos 15. Y también la segunda parte, identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias que podemos usar nosotros para compartir la palabra. Entonces, empezamos con el estudio usando el método de las 4C. Esta noche vamos a empezar con el captar, como siempre. Tengo una pregunta esta noche, es conectado a la historia de esta noche, donde hay un desacuerdo entre los cristianos en la historia esta noche. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cosas ha escuchado que los cristianos no están de acuerdo? No vamos a solucionarlo esta noche, solo estamos compartiendo algunas cosas que hemos escuchado. Entonces, en sus vidas, ¿qué tipo de cosas ha escuchado que los cristianos no están de acuerdo? Pienso, profesor, que una de las cosas y un tema que ha sido de mucha polémica es el bautismo. El Ok. bautismo porque en algunas partes o iglesias eh, dicen que el bautismo por aspersión y que se pueden bautizar a los bebés. Entonces es un tema que ha sido de mucha controversia cuando realmente no se conoce el significado de ese bautismo. Entonces, por eso es que es tan necesario escudriñar las escrituras para poderlas entender y no dejarnos engañar de pronto por falsas creencias o falsos comentarios que se hacen en los diferentes escenarios, por las redes y en la vida personal.
Excelente, sí. Gracias, Alfonso. Por supuesto, el bautismo es uno de los temas. ¿Sí? ¿Otros pensamientos? Profe, buenas noches. Diego. Es, O sí, los problemas que vemos. eh, he estado consultando un poco y estaba viendo videos en internet acerca de que dos partidos cristianos de hoy en día, el uno dice que la salvación sí se pierde, el otro grupo afirma que la salvación no se pierde, que son como el calvinismo y el armenianismo. Entonces he estado como Ujú, indagando y consultando, pues obviamente por medio de la palabra ujú. sobre este tema. No sé Gracias, si usted de Diego. pronto pueda decirnos algo. En este momento, no, Diego. Eh, pero, pero sí, es una buena pregunta. Y yo puedo ver si tenemos algunos recursos en Academia Cristo sobre el tema para compartir en el grupo de información o participación. Pero sí, es una buena pregunta. Es un ejemplo perfecto para esta pregunta. Profesor, ¿puedo decir algo? Sí, adelante, Jesús. Bueno, hay muchas interrogantes latentes en cuanto al capítulo 6 de Hechos y todo el libro de Hechos, porque es el inicio de la iglesia, ¿no? Pero también se habla del racismo, se habla también del bautismo, se puede hablar también allí de muchas facetas que, por lo menos, caísmo, arminianismo, luterano, porque Academia Acto es luterana, ¿verdad? Y también tenemos al huelellano, el del Juan Huele. Pero el problema es que nosotros no hemos creído en teólogos, sino en el Señor Jesucristo y en la Biblia. Esa es la que nos da la salida. Si nos ponemos a tomar posición de teólogo y a irnos a los extremos, vamos a fallar, porque si todos los teólogos tienen fallas, son pecadores igual que todos nosotros. Pero yo creo que la posición hay que tomarla de la Biblia. Lo que la Biblia dice, así es. Más nada. Ujú. Si seguimos al teólogo, fracasamos. Gracias, Jesús. Sí, es tan importante. Enfocamos en la Biblia, estudiamos la Biblia, lo que dice la Biblia en vez de humanos, ¿cierto? Ah, muy bien. Me gustaría continuar con el estudio entonces esta noche. Hemos hablado un poco de esta pregunta y solo es una introducción, porque en la historia esta noche, pues sabemos de nuestras vidas que hay diferencias entre personas y en este caso tal vez algunos cristianos en nuestras vidas no están de acuerdo con algunas cosas. Sabemos que hay iglesias diferentes y todo. Pero en la historia de esta noche también tenemos esta situación. Algunos están diciendo algo en, en la iglesia, otros están diciendo que esto no es correcto y ¿qué vamos a hacer? Y vamos a ver la solución, vamos a ver cómo am, se trata este tema esta noche en nuestro estudio de Hechos 15. Hechos 15 1 a 34. Es, Profesor, sí, Omar. eh, perdón, antes de tocar, ¿verdad? De Hechos 15, creo yo que en la actualidad que estamos ahora, porque nos toca, ¿verdad? Hacer los hechos a nosotros, eh, hay bastante enredismo en ahora que en la danza. Veo muchas iglesias que no están de acuerdo con la danza y es un gran dilema que está viviendo en la actualidad que estamos. Hay iglesias que están contra la danza y hay otras que están a favor. Ujú. Sí, 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 otro tema.
Sí, grande entre iglesias. Y Miguel, uno más, Y el diezmo también. Se habla diezmo. mucho. Están Sí. a favor, están en contra. Ujú. Sí, lo que está a favor y en contra, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por compartir estas desacuerdos o entre cristianos. Es interesante pensar en esto cuando pensamos en la historia esta noche también. Entonces, esta noche contamos la historia de Hechos 15. Es una parte un poco más largo, 34 versículos, pero vamos a leer todo esta noche um, y podemos recordar por lo menos algunos detalles más de esta historia. Hechos 15, 1 a 34. De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraron mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban ahí se opusieron a ellos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Entonces, continuamos. Los apóstoles y ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio, para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas de Dios que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito, después de este volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquietan a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten a la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique
en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito, los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos, Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz, para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse ahí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Entonces, esta es la historia esta noche, la palabra de Dios. Ahora continuamos con considerar. Con estas preguntas entendemos un poco mejor la historia, enfocándonos en personajes, objetos, los detalles de esta historia, antes de aplicar esta historia a nuestras vidas con las preguntas de consolidar. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Rigoberto, adelante, hay muchos. Buenas noches. Dios les bendiga, pastor. Dios les bendiga, mis hermanos presentes. Los personajes que yo veo en esta porción bíblica de las Escrituras, Moisés, los fariseos, Bernabé, Pablo, Padre, Dios el Padre, Jacobo, varones, hermanos, Simón Pedro, la multitud, los gentiles, los profetas, David, los apóstoles, los ancianos, Judas, Silas, Jesucristo y el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Excelente, excelente, Rigoberto. Sí, hay muchos y excelente. Gracias por compartir estas personas con nosotros. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Pues sí, profe, yo encontré circuncisión, iglesia, ley, corazones, yugo, tabernáculo, ídolos, sangre, fornicación, sinagoga, carta. Ujú. Esos fueron, profe. Bien, gracias. Sí. Am,
Y tal vez principalmente es la carta, ¿cierto? Están enviando esta carta a los creyentes en Antioquía. Am, Muy bien. Sí, algunos objetos importantes. ¿Y dónde ocurrió la historia? Jerusalén. Sí, la mayoría en Jerusalén, en el concilio en Jerusalén y después en Antioquía de Siria, donde llevaron la carta. Entonces sí, Antioquía de Siria es diferente de Antioquía cerca de Pisidia. Entonces estas son ciudades diferentes. Um, y sí, en Antioquía de Siria habían algunos creyentes. Um, Pastor, había dos Antioquías entonces. Jesús, sí. Sí, ¿cuáles son? De Siria y Antioquía de Pisidia, algo así, ¿cómo es? La diferencia, Ajá, porque una Antioquía de Siria y otra Antioquía de Pisidia, de Panfilia, ¿cómo es la cosa? No sé. sí. Sí, solo es que son ciudades diferentes. Antioquía, cerca de Pisidia, es lo que hoy en día es Turquía. Y esta Antioquía de Estiria Ajá. es un poco más al este, y es norte de Jerusalén, pero no es tan largo un viaje como Antioquía de Pisidia. Y hay un buen grupo de creyentes en Antioquía de Siria, um, algunos también en Antioquía de Pisidia, pero recordamos que Pablo salió de esta ciudad por el rechazo de la otra Antioquía. Um, pero sí, entonces son ciudades diferentes que tenemos en las historias. Miguel, está en mudo el micrófono, Miguel. Perdón, que Sí. la iglesia principal está en Jerusalén. Ahí empezaron todo. Ujú. Sí, Ese era el fuerte. Por eso volvieron a Jerusalén, hablaron ahí, hicieron sí, la carta ahí. claro que sí. Sí, todo empezó ahí con el día de Pentecostés. Ujú. eh. Bien. Ok, ¿cuándo ocurrió la historia? Rigoberto, adelante. Sí, Dios le bendiga, pastor. Yo veo que ocurrió la historia. Vemos que un poquito atrás, en el primer viaje misionero de Pablo, cuando se quedaron algunos o mucho tiempo con los discípulos allá en Antioquía, y después, pues, al haber ese inconveniente, la historia, el problema, la dificultad, entonces vemos que van o suben a Jerusalén. Ujú. Bien. Sí, sí, excelente. Pablo está regresando de su primer viaje misionero. Entonces, esto es después de su primer viaje, es cuando ocurrió esta historia. 50 años serían 60 No sé cuántos después de la años. muerte. Am, sí, no estoy seguro. No he investigado cuántos años. 50 Primer siglo parece seguro. demasiado, pero no estoy seguro. Sí, no estoy seguro. Tal vez, am, sí, podría investigarlo un poco más. Pero para esta pregunta no es necesario un año específico, solo es am, que sí. Cuando estamos, Pablo ha regresado de su primer viaje misionero. Bien, entonces el problema que tenemos en la historia.
Hay un problema principal en esta historia. ¿Cuál fue el problema que tenemos? Miguel. Para mí el problema está que lo querían, si querían que los gentiles también hagan la ley, o sea, igual como los Ujú, fariseos, que se corten, ¿no es cierto? Bueno, no me sale la palabra, de la ujú, circuncisión, ¿no? Entonces querían que de esa forma sean iguales, pero lo fuerte, los fariseos, eso, el clan ese, ujú. me Sí, parece que ahí está el problema. ahí está. Excelente. Edgardo, ¿un comentario más? Sí, sí, lo mismo, la diferencia de credos Ujú, entre gentiles y judíos. perfecto. Ujú. Bueno, excelente. Y Jesús y después Rigoberto. Bueno, yo veo ahí, hermano, que era que el cristianismo, ¿verdad? Le querían poner el sello del judaísmo y querían mandar a circuncidar a los creyentes y que guardaran las fiestas, ¿verdad? Y todas esas ceremonias que ellos hacían en cuanto al judaísmo. Pero en el cristianismo nosotros no estamos sujetos a la circuncisión ni esas cosas, pues esas son cosas que fue dada a Abraham como nación, como pueblo. Nosotros somos salvos por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús y Rigoberto. Sí, pastor, el problema que yo veo, primeramente, como ya dijeron nuestros hermanos, yo veo la circuncisión. Los judíos, pues, querían que se circunciden, o sea, querían obligarlos a que viva bajo el rito de Moisés, bajo la ley, que era la circuncisión. Entonces vemos Ujú, que querían obligarlos, y después veo también aquí el impedimento en predicar la gracia. Querían que les sigan predicando, que a través de la ley iban a obtener la salvación, la vida eterna, pero vemos que Pablo predicaba la gracia. Entonces ahí veo que como había un impedimento a que no se predique la gracia, sino se siga predicando la ley. Gracias, pastor. ujú. Gracias, Rigoberto. Excelente. Muy bien. Veo el micrófono abierto. Omar, ¿te gustaría Eh, comentar o no? bueno, yo veo un desacuerdo en el verso 36. Es el peor desacuerdo que puede haber, ¿verdad? Entre dos creyentes. Dice el 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan y a Marcos, pero Pablo no le pareció, porque los que habían abandonado Panfilia y todo había seguido con ellos. Entonces yo veo, ¿verdad? Que a Pablo no le pareció lo que Bernabé quería, ¿verdad? Entonces yo veo un desacuerdo en el 36. Ujú. Sí, sí. Entonces, la historia de esta noche solo llega a 35, pero sí, es interesante. Después de este desacuerdo entre cristianos, hay otro desacuerdo en, en los próximos versículos. El próximo desacuerdo um, no es un desacuerdo sobre las enseñanzas de la Biblia, pero sí, es un desacuerdo todavía entre cristianos. Interesante. Gracias, gracias, Omar. Bien, entonces se resuelve el problema. ¿Y cómo? Rigoberto. Sí, pastor, y yo veo que sí, el problema sí se resuelve cuando decide Pablo y Bernabé acudir a los apóstoles allá a Jerusalén. Entonces vemos que en el versículo 28, cuando ellos entran ya en concilio con los apóstoles y la gente que quería que circunciden también fueron para allá al concilio.
Y en el 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas necesarias, que os abstengáis de sacrificar a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si guardares, bien haréis, pasadlo bien. Gracias, pastor. Gracias, Rigoberto. Muy bien. Sí, Pedro, Pablo, Bernabé dan testimonio de la fe de los gentiles y ah, después están escribiendo esta carta para ayudar a los creyentes en Antioquía con este problema. Muy bien. Excelente. Sí, entonces, eso es el problema. Ya tenemos la solución en la carta y llevar esta carta a los creyentes en Antioquía y también el testimonio y la conversación ahí en Jerusalén, pensando en las enseñanzas de la Biblia. Y ahora vamos a continuar con la aplicación. Entonces, ¿cómo aplicamos esta historia a nuestras vidas, a nuestros corazones? Entonces, y gracias también, estoy viendo el chat. Diego compartiendo el versículo 8 con la solución. Gracias, Diego. Muy bien. Sí, entonces, ¿cuál es el punto principal? El punto principal de la historia. Voy a compartir este punto principal con ustedes. Entonces, cuando personas no judías, llamadas gentiles, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Esto es el punto principal de esta historia. Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Bueno, el pecado que yo veo en esa historia es que los judíos pensaban que no había salvación para los gentiles y había un problema como de racismo o un prejuicio grande en cuanto a la ley de Moisés y en cuanto a la gracia. Para ellos eso era imposible que una persona de salvarse sin guardar la ley de Moisés. Y era imposible para ellos porque ellos tampoco querían aceptar a Jesús como el Mesías prometido. Y ahí tenemos el problema. Ahora Dios le muestra a Pedro, ¿verdad? Que nos llama como un inmundo a lo que él había santificado. Le da una visión allá, donde estaba él, en casa de este señor, que tenía los cueros y la cuestión. Entonces, él le da la visión a Pedro, mate y come. No, no, señor, porque no, ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y él le estaba mostrando en esa visión, ¿verdad? En eso, de que no llamara como un inmundo a nadie, porque él iba a hacer grandes cosas con los gentiles también. Y él en casa de Cornelio pudo ver el poder de Dios, porque el Espíritu Santo se derramó sobre lo que estaban en casa de Cornelio, sobre Cornelio y sobre los gentiles. Y Pedro dice, bueno, si Dios, ¿quién soy yo para estorbar la obra del Señor? Si Dios, ellos recibieron el Espíritu Santo tal como nosotros, ¿quién soy yo para impedir esa bendición? Y ese es el problema que lo llevó allí, al capítulo 15. El primer concilio de la iglesia fue ese, en el versículo 22, donde no se inquietaran a los gentiles a circuncidarse, a guardar la ley de Moisés, porque ni ellos ni sus padres habían podido con eso. Entonces le explicaron qué era lo que el Espíritu Santo le había parecido bien. Y a los apóstoles impedirle era que comieran los sacrificados a los ídolos, la fornicación, adulterio y carne y sangre, algo así. Amén. Gracias, Jesús. Edgardo. Bueno, yo acá en el versículo 10 veo un pecado gravísimo, que es tentar a Dios. Que Pedro les pregunta a los judíos por qué tientan a Dios, solo por no ser circuncisos como los judíos.
por Ujú. no obedecer la ley de Moisés, siendo que había dado el Espíritu Santo para que la circuncisión ya no sea válida. Ujú. Sí, Nada más. gracias, Edgardo. Sí, sí, algunos creyentes en este momento creo que solo están confundidos en lo que es la enseñanza verdad, pero otros están enseñando falsa doctrina. Am, y sí, entonces, gracias por este comentario. Alfonso y después Miguel. Pues profesor, dice en el versículo 24, eh, porque hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Pienso que cuando uno no tiene el suficiente conocimiento, es mejor de pronto no tratar de darle explicaciones a los que nos hacen preguntas porque vamos es a terminar confundiéndolos. Entonces, si uno no tiene el conocimiento para responder, pues es mejor no hacerlos de pronto confundir. Y de todos modos se tiene en cuenta que hay personas que creen que todavía se vive en el pacto antiguo cuando estamos viviendo en el nuevo pacto. Esa es Ujú. mi opinión. Sí, sí, es un punto importante. Es importante en la vida en general y aún más cuando estamos hablando de la Biblia, en no compartir cosas que no hemos aprendido o no hemos estudiado o no hemos entendido bien. Ujú. Para no confundir a otros. Miguel, adelante. Sí, yo pongo en mi vida este pecado de los judíos, ¿no? Y veo que muchas iglesias también hacen excepción de personas en un montón. Este tiempo se está viendo mucho, ¿no? Ujú. Que el que da más plata es el que está al lado del pastor, el que no da, y cosas Ah, así, ¿no? Lo veo. sí. Y pienso que es eso lo que sacaría de mi vida, ¿no? Que todos tenemos la posibilidad de ser salvos, Ujú. que es igual para todos, Sí, tanto el negro, el blanco, el chino, todos. ujú. Lo Perfecto. pondría en mi Sí. vida para eso. Ujú. Excelente. Continuamos entonces con el amor de Dios. Am, ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Miguel. El 10 me parece, el 11 Ujú. que cuando le dicen no que ya arreglaron todo, que ya hicieron la carta, que no van a hacer, había ese amor, ¿no? Entre todos que se unieron los judíos para los gentiles, el amor que había para Sí. las cartas que hicieron, más que nada, ¿no? Para ir a Ujú. llevarla a Antioquía y hablarles allá y hacer más, y hablarles Ujú. más de la palabra a los gentiles. Sí, Como sí. que dijeron, no, por acá no vamos, tenemos que ir por este lado Ujú. para ayudarlos, para que Bueno, crezca más sí. la iglesia. Sí, gracias, Miguel. Y de los versículos que compartió, sí, el 11, lo que dice, lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo Sí, que ellos. Am, está hablando de eso antes también. Dios es para sí, todos. Sí, Dios es para para todos. todos. Edgardo. Bueno, yo veo el amor de Dios aquí cuando Pedro dice, después de mucha discusión, en el versículo 7, perdón, versículo 7. Ujú. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, ahí hay un amor de Dios, y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo. Sí, Nada más excelente. esos dos aportes, ahí Dios demuestra su gran amor. Sí, la confirmación que sí, la salvación es para todos. Y el 8 creo que es ese. Ujú. Sí, sí, el 8 también, hablando del Espíritu Santo. Ujú. Sí, que el Espíritu Santo está obrando entre ellos también, entre los gentiles. Ujú. En Bien, el versículo excelente. 12. Alfonso 12, ¿qué En el dice 12? 12, donde dice que Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. Yo creo que qué más señales y maravillas podemos hacer nosotros que compartir el Evangelio con personas que no lo conocen y que por medio de esa palabra que nosotros les compartimos, ellos crean en el Evangelio. Creo que eso es una señal. Ujú. Sí, sí, Dios ayudándoles en compartir el Evangelio, ah, usando este poder, las señales. Sí, perfecto. Y José Miranda, un comentario más. Pues siguiendo el versículo 12 que comentó el hermano, según lo que él expresó, podríamos seguir aquí también en el versículo 17, ¿verdad? Donde dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, ¿verdad? Según lo que dijo el hermano anterior, pues podríamos seguir ese versículo también, ¿verdad? De esa manera, pues eh, los hermanos o las personas que no conocen a Dios todavía, pues Ujú. podrían hacerlo de esta manera también. Sí, muy bien. Excelente. Entonces, para terminar ah, este estudio, consolidar, la última pregunta de consolidar, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica su palabra? Profe, creo que confiar en el Señor, en el único que podemos poner toda nuestra confianza. Ujú. Bien, gracias, Diego. Tener fe. Sí, sí, tener fe. No poner cargas extras para la gente. Sí. Hablar de la Apartarnos, salvación. Sí. apartarnos de la mentira, Ujú. abstenernos de cualquier tipo de idolatría, ídolos, fornicación, Sí, regocijarme en su palabra. sí, sí. Y que proclamemos el mensaje de pura gracia que encontramos en la Biblia. El amor al prójimo, tener fe. Sí, pensando en el amor, también podemos ver el ejemplo del amor en este conflicto. Am, Ujú. y podemos resolver nuestros conflictos también en amor y usando la palabra de Dios. Omar, un comentario más. Eh, Usted decía, profe, creo que el perdón y el amor, ¿verdad? Son partes fundamentales. El saber perdonar y pedir perdón, ¿verdad? Para amar. Sí, gracias. Sí, otro comentario en el chat, Misericordia, obedecer. misericordia es el prójimo. Sí, misericordia y obedecer el llamado a salir a compartir la palabra con todas las naciones, judíos y no judíos, toda la Tenemos gente. que ser luz. De- sí, bien. Escuchar la voz de Dios. Excelente. Entonces, hemos hablado un poco de este concilio
de Jerusalén. Ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestra lección y vamos a identificar la estrategia de Pablo y también vamos a compartir estrategias que podemos usar para compartir la palabra. Entonces voy a empezar con esta pregunta y voy a compartir algunas cosas con ustedes. ¿Cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad? Esto es una pregunta en el proyecto final. La pregunta 6, parte A, es esta pregunta. ¿Cuál era la estrategia de Pablo? Entonces, fue básicamente así la estrategia de Pablo. Iría a las ciudades centrales, iría a la sinagoga de la ciudad y usualmente sería expulsada y después iría a la población de los gentiles de la ciudad. Entonces, ciudades centrales, ¿por qué? Porque ahí, pues obviamente era más fácil visitar a las ciudades centrales. Había mucha gente y la palabra podría difundir rápidamente. ¿Y por qué las sinagogas? En las sinagogas las personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Y con esta base, Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras que ya conocieron. Y también Pablo era fariseo, entonces conoce bien a las sinagogas y la gente que están ahí, los fariseos y todos. Entonces es un lugar cómodo para Pablo y entiende bien la cultura allá y todo. Entonces, esto es una parte también. Y Pablo confió en el poder del evangelio y en el crecimiento de las iglesias. No pensaba que tuviera que estar en control absoluto él. Compartió la palabra y animó el crecimiento de las congregaciones y líderes. Entonces tenemos este ejemplo para nosotros también. Mientras deseamos compartir la palabra de Dios con todo el mundo, las historias de los viajes de Pablo nos muestran que también sirve pensar en una estrategia prudente para llegar a los posibles, los más posibles con el Evangelio, tomando en cuenta el tiempo, los recursos, las oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces, sí, tenemos esta estrategia de Pablo, ir a ciudades centrales, ir a las sinagogas, empezando con los judíos. Luego también estaba compartiendo la palabra con los gentiles en las ciudades también. Pero ¿qué significa para nosotros entonces? Obviamente nuestro contexto es diferente. Entonces, ¿qué estrategia funcionaría donde vive usted en las comunidades alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? ¿Cuáles son algunos ejemplos, algunas ideas que ustedes tienen? Tal vez es diferente para cada uno de ustedes. Viven en lugares diferentes, tienen conocidos diferentes, trabajos diferentes. Entonces, ¿qué piensan ustedes en su contexto? ¿Qué funcionaría para compartir la palabra con otras personas? No hay malas respuestas. Miguel. Y hablarle de la salvación, acercarse como hablamos con los vecinos, ¿no? Y darle la palabra. Yo le doy la palabra a todo el mundo igual. Eh, aceptan, no aceptan, pero igual hablo de nuestro Salvador, ¿no? Que Él hace lo imposible posible. Sí, compartir este mensaje principal, la salvación, con vecinos. Excelente. Explicarle que tienen pecado, que como viven no van a ser felices, que Dios les da paz. Bien, gracias, Miguel. Edgardo.
Está en mudo ahora el micrófono, Edgardo. Perdón, estaba hablando sin micrófono. Aparte de predicar el evangelio, contar mi testimonio, cómo fui alcanzado por la palabra y por Cristo, y lo que Cristo hizo en mi vida y en mi familia. Y también yo creo que es muy, muy importante, aparte del testimonio personal de uno, la conducta los frutos que uno demuestra. Okay. Sería solo eso. Bien, gracias, Edgardo. Sí, una idea también que escuché esta mañana fue de un hermano diciendo que siempre está caminando con su Biblia. Entonces, cuando tiene su Biblia al mano, recibe preguntas de otras personas sobre la Biblia y es una buena oportunidad de compartir con otras personas. Solo cuando tiene su Biblia a mano. Entonces, parece una buena idea. Alfonso. Usamos teléfono ahora. Se Sí. usa teléfono. Pues yo por lo menos lo que hago es, allá en la empresa tenemos un chat interno y lo que hago todas las mañanas es publicarles un versículo de la Biblia y ellos lo leen. Y muchas veces algunos que no entienden pues me piden alguna de pronto que les dé alguna aclaración sobre eso. Entonces yo utilizo ese chat para eso. Lo mismo cuando muchas veces en los buses, cuando uno viaja, alguien le pregunta a uno algo, por ahí uno puede empezar a entablar una conversación y predicar la palabra. Y yo creo que la forma en la que podemos de pronto eh, difundir o estrategia es vivir la palabra. Cuando nosotros vivimos la palabra con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar, de comportarnos, creo que ese es el mejor testimonio que tenemos para que la gente de pronto quiera preguntarnos la forma como nosotros vivimos y eso nos puede ayudar para compartir la palabra con las demás personas. Gracias, Alfonso. Muy bien. Ok, Omar. Bueno, decía el hermano anterior, es muy importante guardarse para Dios, porque nos guardamos para Dios, cuidamos nuestro testimonio. Tenemos que, creo yo, y no sé si van a compartir conmigo, que tenemos que estar seguros, tenemos que estar pendientes de que nuestro sector donde nosotros vivimos sepa quiénes somos, ¿verdad? Porque a la hora de dar una palabra, ellos van a saber quién es el que le está dando una palabra, ¿verdad? Decía también el hermano, el testimonio de uno ayuda mucho, ¿verdad? La perseverancia, que siempre lo miren gozoso, que siempre lo miren en medio de la tribulación, ¿verdad? Aquí en Honduras estamos pasando una situación un poquito complicada, ¿verdad? Por las inundaciones. Pero vemos nosotros, ¿verdad? Que hubo acercamiento, la gente se arrimaba donde estaban las crecidas y compartían con uno. Y yo les decía, un puente que se cayó por el sector donde yo vivo, que hace poco nosotros hicimos una marcha con antorchas a orar. Entonces nosotros declaramos un puente nuevo, un puente donde puedan pasar carros, motos, y porque tenemos un puente de hamaca, ¿verdad? Donde solo es para gente caminando, entonces quedó totalmente destruido el puente de hamaca, entonces nosotros decimos, nosotros a veces pedimos al Señor, pero a veces no entendemos lo que es lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Estamos creyendo en el Señor que vamos a tener un puente para que tengamos mejor acceso para salir, entonces así trabaja el Señor, creo que esto nos ha ayudado mucho, ¿verdad? Reflexionar para poder entender quiénes somos los hijos del Señor. Gracias, Omar. Muy bien. Veo un... Pastor, y ahora también hay un movimiento llamado Raíces Hebreas en Latinoamérica, está fuerte, que quieren volver a la senda antigua, parar en los caminos, preguntar por la senda antigua y caminar por ella. Entonces ese judaísmo
lo están metiendo en Latinoamérica muy fuerte con cuestiones del chofá y danzas judías y todas esas cosas. Y entonces quieren meter toda la cultura en el cristianismo. El cristianismo no es cultura, el cristianismo no es este judaísmo. No, no, el cristianismo es, el mensaje es el evangelio, la buena nueva de salvación que Cristo trajo al mundo para que los que crean en él sean salvos, creo yo, ¿no? Gracias, Jesús. Sí, estaba comentando en el chat, Víctor. Sí, puso un comentario. En mi trabajo hay charlas que promueven diversos temas y uso esos puentes para presentar el Evangelio afirmando o repudiando lo abordado en la charla, y el Señor ha permitido que se haga un grupo de estudio en el trabajo y varios compañeros han sido alcanzados. Qué bien. Qué bien, Víctor. En el trabajo. Entonces, sí, cada persona tiene un contexto diferente y por eso es increíble tener tantas personas aquí esta noche en nuestro estudio. Am, Todos ustedes están en un lugar donde no hay otros. Entonces, si es en Guatemala o en Ecuador o Honduras o Argentina, hay personas alrededor de ustedes que necesitan escuchar la palabra. Y qué bendición que tenemos estas oportunidades que Dios use, usa a nosotros um, en su plan de compartir la palabra con el mundo en la Gran Comisión. Es una bendición. Muy bien. Entonces, sí, estamos pensando en la tecnología también. Alguien compartió que sí, podemos usar un grupo de WhatsApp. Obviamente, Academia de Cristo existe usando la tecnología, um, Zoom y WhatsApp y todo para estudiar la Biblia. Entonces, hay muchas maneras para hacerlo, para compartir la palabra. Y solo tenemos que pensar en nuestro contexto, obviamente orar a Dios, dándonos la sabiduría de cómo hacerlo, pero sí, es una bendición las oportunidades que tenemos. Miguel, un comentario más. Yo pienso que si estamos acá estudiando la palabra, por algo es. O sea, nosotros dejamos todo atrás, salimos del mundo y estamos acá. Es muy importante lo que estamos haciendo, el estudio que tenemos, y hay muchos que no lo están haciendo. Ujú. Pienso que Sí, tenemos como un regalo extra, ¿no? Todos nosotros, todos, los hermanos que están estudiando, y creo que usted también. bien. Excelente. Gracias, Miguel. Entonces, para terminar esta noche, estas son las preguntas de la lección 6. Parte A es cuál era la estrategia misionera de Pablo al llegar a una ciudad. Iría a ciudades centrales, primero a las sinagogas, donde ya conocieron la palabra, y después a los gentiles en la misma ciudad. Um, la segunda parte es en nuestras vidas. ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted, en las comunidades alrededor, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? Entonces, estas son las preguntas del proyecto final. Tenemos 2 lecciones más, 2 preguntas más para el proyecto final en la próxima semana. Pero sí, gracias por su participación esta noche. La tarea para la próxima clase es ver el video de la lección 7 y leer Hechos 16, 11 a 40 en sus Biblias, y ojear, darles un vistazo a Hechos
desde 17, a capítulo 17 a 22. Entonces estamos continuando con el libro de Hechos y la próxima semana vamos a terminar este libro de Hechos. Entonces, terminamos esta noche con una oración. Y solo para recordarles, la próxima lección es el lunes. Vamos a tener la lección 7 el lunes. Entonces, la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Que todos tengan una buena noche. Gracias por la participación esta noche. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendecida noche Un para todos, abrazo. hermanos, y nos No vemos los el conozco, lunes. Que Dios un los abrazo bendiga a a todos. todos, que tengan buena noche. Un placer siempre estar con Bendiciones. Buenas ustedes noches. Dios les bendiga. y aprendiendo Señores, junto a Dios te los ustedes. Que bendiga. Dios los Muchas bendiga. gracias. Buenas noches, bendiciones, saludos a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, hermanos. Gracias. Bendiciones.